Lesson 15. Buenos días a todos. Shabbat Shalom. Tenemos un grupo muy emocionado y hemos tenido una discusión. Vamos a comenzar la lección con oración. Padre, te damos muchas gracias que tú nos has llamado a ser tus discípulos. Reconocemos la responsabilidad que eso nos da y la alegría que eso nos debe dar y la emoción que eso nos debe dar, Señor. Te agradecemos que estés junto a nuestro lado, señalándonos, indicándonos qué es lo que debemos hacer, y te pedimos que nos enseñes esta lección que es algo fuerte, pesada, y oramos para que se haga tu voluntad, que sea comprensión. Mientras avanzamos en este libro increíble de Mateo, te agradecemos en nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces, hoy día, como ya hemos mencionado en la oración, Mateo va a dirigir su atención directamente a los discípulos. Y él se va a concentrar en ellos. Y van a entender cuál es su vocación cada vez más. Y si pueden absorber las palabras, así como nosotros podemos realmente absorber las palabras. Todos trabajamos duro en eso. Así que vamos a ver lo que significa ser un discípulo. Hay cosas que debemos de renunciar. Recuerda que hubieron personas que fueron llamadas a ser discípulos, pero dijeron, no, gracias. Este joven rico gobernante que no quería vender todas sus cosas, el hombre que dijo que tenía que enterrar a su padre, que aún no había muerto, supuestamente. Entonces hay personas que rechazan la invitación para convertirse en discípulos. Debemos entender eso. ¿Por qué alguien rechazaría eso? En, si ellos entienden lo que significa ser discípulo. Cuando alguien era llamado a ser un seguidor del circo rabino, ellos tomaban una decisión consciente de dejar todo lo que tenían y seguir a ese rabino. Donde él iba, ellos iban. Donde él comía. Donde dormía, él dormía, él dormía. En otras palabras, estaban junto con él todo el tiempo. Así que cuando estaban con ese rabino, el rabino les enseñó, pero no se trataba de conocimientos mentales. No era acerca de escribir un libro o hacer un aprendizaje, que en realidad eso era una clase de aprendizaje era acerca de transformar sus vidas para que cuando dejaran ese rabino pudieran vivir exactamente en la forma que él vivió y harían exactamente las cosas que él hizo. Entonces la lección que tenemos escrita en la pizarra no eran palabras específicas que estaban aprendiendo necesariamente. Ellos estaban viendo al rabino cómo vivía. Entonces, ¿qué estaba viendo? Ver a Yeshua. Veían a Yeshua que ellos sanaba, que resucitó a los muertos, que perdonaba pecados. Ellos veían, miraban. Estas son las cosas que los discípulos iban a ir y hacer. Así que no es el entendimiento griego de aprender. No es que vas a tomar un examen al final de este capítulo, así que tienes que saber bien el material. No, es así como vivían, como vives. Tu vida tiene que ser una expresión de lo que está en tu mente. En Estados Unidos, los estadounidenses griegos occidentales enseñan de la forma diferente, pero entonces aquí se ve la seriedad que había en seguir a Yeshua. ¿Cuáles eran sus primeras propósitos? Era enseñarles cómo establecer el reino de Dios en la tierra. Si Yeshua caminaba en poder, él caminaba en poder, no caminaba en debilidad. ¿Tenía temor? No. Sabía que venía una gran tribulación sobre él.
No, pero no se acobardó. ¿Tenía gozo? Claro que sí, porque el reino de Dios había llegado. Ese era un tiempo asombroso de estar vivo, para estar vivo. Entonces miramos esto y vemos, ¿cuál era el propósito del discipulado? ¿Cuál es el principal propósito del discípulo? Es establecer el reino de Dios en la tierra. Pero yo soy humano, ¿cómo voy a hacer eso? ¿No todos nos sentimos un poco inadecuados para hacer esas cosas? Cuando escuchamos estas cosas, entonces esto es lo que tenemos de tener en nuestra mente. Ser es una palabra mencionada hace unas semanas y vamos a profundizarnos un poquito más en esta lección, que es Hippur. Y viene de la palabra Haber, que significa amigo, como tener un mejor amigo. Confías en él, disfrutas de hacer cosas con él, ríen juntos, lloran juntos, viven su vida, pueden confiar en ellos con tus preocupaciones y emociones más profundas y todas esas cosas. Es un amigo, es un amigo, una cosa maravillosa. Y Kippur, perdón, es Hibur. Hibur es una conexión que uno tiene, que no se puede romper. Es una relación que te lleva a otro nivel con Dios. Y cuando estás en este tipo de relación con Dios, te da gracia y favor con la gente. Es una cosa asombrosa tener. Necesitamos este hibur, esta relación hibur con Dios. ¿Recuerdan de la imagen de que tuvimos de ese hombre corriendo? Estaba corriendo por todo lo más fuerte que podía. Esa es la forma en que debemos estar buscando justicia. Una forma de buscar justicia o rectitud es tener esta conexión con Dios. ¿Y qué significa? Significa, esta es una relación interna que hace nuestro gozo tan completo, completo que elimina la necesidad de cosas externas o posiciones para hacernos felices. ¿Cuándo de nosotros depende de ciertas cosas para hacernos felices o alegres? O ciertas posiciones para hacernos felices y alegres. Hibur quita todo eso, porque te lleva a una relación profunda con Dios, de gozo. Tu gozo está incrementado y buscas por Él, por su voluntad. Y me voy a adelantar un poquito aquí, pero cuando pensamos nuestra voluntad, todos la tenemos, todos sabemos qué vamos a hacer hoy, pero es nuestra voluntad, la voluntad de Él. Esta, esto elimina nuestra propia voluntad y nos entregamos totalmente a su voluntad. ¿Alguna vez has tenido una agenda que quieres lograr? Todos lo tenemos, ¿verdad? Todos tenemos agendas que queremos, cosas que queremos hacer. ¿Y alguna vez te has metido en problemas debido a tu propia gente? ¿Alguna vez te equivocaste y dijiste, uy, ¿qué he hecho? No quería hacer eso porque no era su voluntad. Entonces es dejar totalmente del lado nuestras propias agendas y ceder totalmente a su agenda, a su voluntad, a los propósitos de su vida. Es tremendo esto, en convertirnos en una persona justa. Entonces todas estas cosas son Hibur. Noé es un ejemplo de alguien que tuvo Hibur, que vivió con Hibur. Estás pensando en esa relación que él tenía con Dios, porque él construyó el arca, ¿no? No, no fue porque él construyó el arca, fue porque cuando terminó el diluvio, él salió del arca. Imagínense saliendo de esa arca. No, nada había quedado en la tierra hasta ese momento. Era como nosotros si hubiera una explosión atómica y de alguna manera sobrevivimos nosotros individualmente, tú y tu familia son los únicos que quedan y saliste por la puerta, imagínate el mundo que vas a mirar. Probablemente querías romper
romperte un llanto profundo. Pero Noé salió de esa arca, construyó un altar y le agradeció a Dios. Eso es Jibur, porque las acciones de Noé trajeron alabanza a Dios y a la tierra. Y eso es lo que Jibur hace, es traer su alabanza a la tierra para que la tierra vuelva a ser como el reino de Dios. Y aquí estamos para hacer eso. Eso es Jibur, eso es lo que esta relación hace. Entonces, ¿cómo estamos incorporando Jibur a nuestras circunstancias? Es una forma completamente nueva de pensar, es un estilo de vida, totalmente dando tu vida. Ahora Yeshua va a empezar a enseñar al Talmidim, y un Talmidim es un estudiante, va a empezar a enseñar al Talmidim acerca de su, su desenvolvimiento en Mateo. Entonces, en Mateo no estudian para enorgullecerse de lo que sabían, sino para convertirse en shaliachs, o sea, salir y tener más estudiantes. Esa era su meta, multiplicarse. No solo era Yeshua, sino salir y hacer lo que él les había enseñado a hacer. Lo increíble es que cuando los enviaron como shaliach, era como ser un emisario y eran iguales al que te envió, al que los envió. Entonces, cuando Yeshua envió a sus discípulos, pensó en ellos como iguales a él. ¿Recuerdan? Él dice, estas cosas harás y cosas mayores harás. Él pensó a sí mismo inclusive como inferior. Entonces, cuando Él nos mira y somos llamados a ser sus discipulados y tenemos una relación con Él, o al menos estamos trabajando en eso, Él no nos mira como ciudadanos de segunda clase, nos mira a nosotros como si fuera Él mismo yendo al mundo. Es un pensamiento diferente, ¿no es cierto? Es una nueva forma de mirar a la situación. Entonces, ¿cómo esto afecta a la forma en que piensas de ser un discípulo de Yeshua? El Señor dijo, estas cosas y más grandes, mayores aún harás. Y si no lo veo en mi vida, me pregunto, ¿por qué? Dijo, me refirió, el resucitó de los muertos, curó a los enfermos, así. Ahí está la pregunta. Yo digo, tiene que ver con esto, Hibur. Hibur, todo es ceder completamente nuestra vida. Todo lo dio y es una gran responsabilidad y es mucha humildad, una gran responsabilidad. Esto está relacionado con un estudio bíblico y cuando llamó a los 12 fue una cosa versus a cuando llamó a los 70. Los 12 tenían mm, más autoridad porque tenía intimidad con ellos, pero los números más grandes no habrían tenido la misma intimidad. Entonces los 12 fueron más como él y tuvieron más poderes porque fueron capaces de resucitar muertos. Pero no la mayoría, porque no tenían la misma intimidad. ¿Es cierto o no? Bueno, eso es una forma de verlo, pero si vemos Hibur, no, no se aplica. Todo el mundo debe ser así. Entonces, si hemos sido llamados por Yeshua, Él uh, tiene la mismo, nos está diciendo a nosotros mismos, a cada uno de nosotros, a nivel de sus discípulos. A lo mejor todos no vamos a ser senadores, pero a lo mejor podremos, algunos vamos a ser grandes maestros. Pero esa palabra, Hibur,
Si nos rendimos totalmente a Él y a su voluntad, ¿cuál es su voluntad? Es sanar, es restaurar, es hacer todas estas cosas. Entonces, tenemos esa responsabilidad. Mateo 10 5 al 8. Él empieza a decir a sus discípulos qué se espera de ellos. Y dice, a estos dos envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo, por el camino de los gentiles no irás, y en ciudades samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sana enfermos, limpia leprosos, resucita a los muertos, echa fuera demonios. De gracias recibisteis, dad de gracias. Eso es lo que está diciendo. Dejen de pensar que no puedes hacerlo. Porque tú en realidad no puedes hacer nada, pero Dios puede hacerlo todo. ¿Quién era el que dio estos milagros? ¿Quién hizo estos milagros? Fue Dios. Entonces, Él está enviando a sus discípulos que a Él los ve iguales y que harán cosas aún más grandes. Él nos restringe. No estamos restringidos. Nuestros pensamientos nos restringen. Nuestros entrenamientos nos restringen. Pero muchas cosas sucedieron. ¿A dónde fueron enviados estos discípulos? ¿Cuál fue su enfoque? Si eran gentiles o judíos. Tenía que ser iba a ser el pueblo judío. Nunca envió a estos discípulos a participar, en particular a los gentiles. No, había sanado al sirviente del centurión y había hablado muy bien de uh, de esa fe. Dijo, no he visto esta fe en todo Israel. Se lo dijo un gentil. ¿Está contra los gentiles? Absolutamente no, pero está diciendo que está diciendo que el pueblo judío ha estado esperando por ella, anhelando que viniera. Y ellos son los primeros, están esperando por él. Ellos conocían las escrituras. Entonces, él iba a enviar a estos discípulos primero a los judíos. Primero a los judíos y luego a las naciones. Pero es interesante que los gentiles piensan que él vino solo para ellos. Y vamos a ver más adelante. Que va a los gentiles también. No solo irá a los judíos. Pero el punto es que Yeshua no está en contra de ir a los gentiles, pero primero a los judíos, porque esas son las escrituras y porque ellos sabían quién él era, los gentiles no sabían. Los judíos eran los que habían estudiado las escrituras. Los gentiles eran paganos, no lo sabían, solo los judíos conocían las escrituras. Me da la impresión de que el extranjero o el viajero o el gentil siempre ha estado ahí desde los primeros días de Abraham. Y que eso es parte del reconocimiento en los días de Yeshua, que la palabra se entendió a los gentiles y porque ya sabían que él ya conocía, este era Dios. Entonces, sí, había un puñado de gentiles. Y ellos son los que esparcieron la palabra. Ya, recuerden, Yeshua comenzó su ministerio en el área de Galilea, donde muchos gentiles vivirían. Entonces estaban escuchando el mensaje solo por el hecho de que vivían entre estas personas. Pero es interesante que nunca fueron enviados específicamente al mundo hasta después de que viene el Espíritu Santo. Es muy interesante. Sabemos que Dios ama al mundo entero porque Juan 3:16 nos dice que Dios amó tanto al mundo que le dio a su único hijo. Así que vemos claramente que no es Yeshua está en contra de los gentiles, sino que quiere que el enfoque sea primero a estos 12 para Israel, porque ellos estaban anhelando, esperando y la salvación tenía que llegar a los judíos primero. ¿Dios podría evangelizar al mundo por sí mismo? Claro que podía,
Pero ¿qué nos dice? Él no quería hacerlo. Él quería asociarse con nosotros. Ese es su deseo. Él no quiere hacerlo solo. Qué divertido es para un padre que tiene un hijo que quiere crecer y ser su socio. Fabuloso, maravilloso es pensar que las familias trabajen juntas a través de un objetivo común. Ese es Dios. Él es nuestro Padre, quiere trabajar con nosotros como un hijo o una hija hacia un objetivo común. Quiere que su corazón sea nuestro corazón, tocado, keyboard. Luego miras hacia atrás y aunque has pasado por el trabajo de parto de realmente ah, es como una bicicleta para dos personas. En realidad el que pedalea es el papá y el niño que va atrás solamente por el viaje. Entonces, ¿dónde estamos? Esto ha sido... oh, ok, ese está leyendo Mateo 10, 9, 15. Ok. Les digo que sería más tolerable de la tierra de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para ese pueblo. Así, esta escritura está hablando acerca de cuando no los reciben. Mateo 10, 9, 15. Entonces, ellos querían que los discípulos estuvieran ahí, querían acogerlos, recibirlos y todo. Pero si no los recibían, no los acogían, había un asunto completamente judío, que es una persona justa. Si no, no, no traes a tus invitados a tu casa y hacer todo en tu poder para hacerlos sentir bienvenidos, entonces eso no es rectitud, no es justicia. Entonces sacudirían sus zapatos y serían, o sea, pues sí, tenías que salir de tu casa y arrastrarlos en tu casa. Hoy en día, si un bautista entra a la casa de un católico, no va a ser muy bienvenido, hablando de religión. Pero en el pensamiento judío, si estos discípulos se hubieran acercado a la casa o incluso estuvieran en la ciudad, entonces alguien que vivía ahí los reconocía quiénes eran, habría ido a ellos y dijeron, oh ven, quédate con nosotros. Cocinaré algo especial esta noche. Tendremos un compañerismo maravilloso hoy día. Ellos sabían, ellos sabían que si tocaba la puerta y no tomaba, no creo, estoy bastante ocupado hoy día, así que no puedo atenderte. Así es. Es una gran lección para nosotros en compañerismo. Estamos trayendo, estamos brindando hospitalidad. Hospitalidad es algo tremendo y lleva tiempo y esfuerzo. En el Shabbat estás trayendo personas a tu casa, los estás invitando, bienvenido, como Abraham lo hizo. En esa forma, entreteniendo a los ángeles, a pesar de que en el tercer día, después de haber sido circuncidados, él había estado sufriendo en dolor inconmensurable, él corrió a atenderlos. Esa es la imagen de cómo los judíos son para dar la bienvenida a la gente, para recibirlos, para su hospitalidad. También dice no tomen dinero, entonces suponía que debería trabajar. No, no es que tenían que ser vagos, sino que significan... Recuerda que el rabino Shaul, Pablo, tenía un trabajo, era el rabino del mundo gentil también, ¿verdad? Era la persona principal que encabezó este reino, digamos. No significa ser perezoso, sino no te preocupes por eso. Entonces, cuando le dicen, enséñanos cómo orar, llévanos de regreso
oh, danos este día danos el pan de cada día. Entonces iban a depender ellos de la hospitalidad de las personas para cumplir con eso. Porque le daba la oportunidad a las personas para que entren, convertirse en discípulos también y aprender de los otros discípulos. Entonces, ¿qué sucedía con las personas que no las querían? Aquí da un perfecto ejemplo como de los Gargesenos. Recuerda que fue expulsado a los demás. Oh, eso fue en Corizín. Ok. Decía, cuando lo echaron por el asunto de los cerdos y los demonios, entonces dice, se limpian los zapatos y se van. No discutamos sobre nuestra fe, a vivir con seguridad. Entonces el Señor les está diciendo cómo reaccionar ante estas circunstancias. He aquí, os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sé astutos como serpientes e inofensivos como palabras. Pero acordaos de los hombres que son en los concilios porque por mí sé testimonios para ellos y para quién. Ah, entonces no los están enviando a las naciones de gentiles, sino que los enviará a los gentiles que son gobernantes quizás. Eso es asombroso, me recuerda tan mucho a lo de hoy en día. Y cuando continuamos leyendo, más cuando os entregaron, no os preocupéis de cómo o qué habéis de hablar, porque en aquella misma hora os será dado lo que habéis de hablar. Entonces no se debían de preocupar de su conocimiento, de su conocimiento mental que tenía. El Espíritu Santo con los que ellos tenían iba a fluir a través de ellos y les iba a permitir saber exactamente qué decir y qué hacer. Pero lo asombroso, yo pienso, es que ellos tenían que... Su, mucho de su propia gente va a estar en contra de él. Entonces, inclusive en sus relaciones cercanas, y todos podemos ver que llegará un día en que habrá una colisión. Y vamos a tener que tomar tenemos que enfrentar esa situación cuando nos suceda a nosotros, porque se ve que se está viniendo. Entonces Dios está permitiendo estas colisiones o estos tiempos que van a ser azotados en las sinagogas porque es por el bien de su testimonio que estos reyes y gobernantes y gentiles van a entregarte, azotarte, pero por tu testimonio van a saber de él. ¿Qué nos está diciendo acerca de los días que están por venir? Nos está diciendo absolutamente todo. ¿Debemos temer? No. Cuando, no, cuando podemos ser entregados a cómo nos va a suceder. No, no lo sabemos. Ya lo vemos en los días que estamos andando hoy día y se va a multiplicar probablemente una distinción entre nosotros. Debemos de cambiar nuestra forma de pensar. Y esto es exactamente lo que el Señor está diciendo. No tenga temor, van a llegar estos malos momentos. Eso le está diciendo a los discípulos. No es un juego. Él les está diciendo desde el principio que esto va a ser difícil, van a hacer cosas, te van a suceder que no esperas, pero tienen un propósito. Van a establecer mi reino en esta tierra. Así que tu testimonio está en tu corazón. Tenga esta relación conmigo. No tienes que preocuparte por lo que viene. Te mostraré qué hacer, te diré qué decir. In the name of Yeshua, and they were all in, sold out. So people knew this had to be real. If these people were willing to die horrible deaths for this man, he had to be who he said he was. Entonces, pues los discípulos todos murieron, muertes horribles, y ellos, cuando la gente vio cómo es que esas personas pueden dar su vida
por lo que por su propio testimonio. Entonces eso impresiona a las personas y penetra el corazón. Mateo 10, 23, 26. Y cuando os persiguen en esta ciudad, huid a otra ciudad. No acabaréis de recorrer la ciudad de Israel sin que haya venido el Hijo del Hombre. Ah. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. ¿Por qué está diciendo eso? Está diciéndolo porque son de lo mismo, iguales. Iban a ser perseguidos y odiados. ¿Fue él amado por su propia gente? No. Cuando a Pilato lo sacó y dijo, ¿qué hago con este hombre? ¿Qué dijeron? Todos dijeron, crucifícalo. Él fue a su ejecución y eso no es lo que nos está diciendo. Los estoy enviando como iguales. Los estoy enviando con poder y autoridad y los estoy enviando con el mismo manto sobre ustedes que está sobre mí. Voy a morir aislado. Eso es enorme. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no le temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Yeshua continúa con esta advertencia de la tribulación venidera que sus discípulos soportarían. Escuchan esas palabras como eco en sus corazones. Aquí vamos, muchachos, prepárense. Tengan esta relación kibur conmigo. Van a estar bien. Van a establecer el reino conmigo. ¿Esas buenas noticias? Son buenas noticias. Ellos llamaron a Yeshua Belzebé. ¿Dónde está? Belzebú. Y significa Señor de las moscas y está asociado con dioses paganos. Entonces, con estas declaraciones, ¿qué está tratando Yeshua de hacer que los discípulos comprendan? Somos enviados al mismo nivel, iguales. Entonces, mientras soportamos estas injusticias y mentiras, estaremos confirmando nuestra fe en quien Yeshua es para nosotros. No debemos de temer a la gente que hará estas cosas, porque tenemos esta relación kibur, nos va a permitir soportar lo que sea necesario. Because it's their testimony. Sometimes our testimony is the way we live. But if we're brought before kings and rulers and we have to. Son las palabras son un testimonio. A veces nuestro testimonio es la forma en que vivimos, pero si vamos ante reyes y gobernantes tenemos que hablar a tribunales. Él nos dará las palabras, nos dará ese testimonio que va a perforar sus corazones. Hay un famoso rabino de Israel en la historia llamado Rabí Akiva. Si no han escuchado de él, mírenlo en Google, es fascinante. Es un rabino de 24,000 estudiantes, imagínense. Y enseñó, lo más importante que enseñaba era que todos deberían de honrarse unos a otros, amarse los unos a los otros, lo más importante en el judaísmo. Sin embargo, no lo hicieron. Y una plaga llegó y cada uno de los 24,000 estudiantes murieron en esa plaga, excepto por 5. 5 sobrevivieron. Más tarde, el rabino Akiva también murió como mártir cuando se negó a dejar de enseñar Torah. Entonces, ¿él estaba viviendo tiempos difíciles? Sí, muy difíciles. Y hay un relato de las últimas palabras del rabino Akiva mientras estaba siendo martirizado. El resumen de sus palabras dice, y que resuenan en nuestro corazón. Dijo, me regocijo
por la oportunidad que ahora se me brinda de amar a Dios con toda mi vida, viendo que hasta ahora he podido amarlo solo con todos mis medios y con todas mis fuerzas, y comenzó a recitar el Shema con la palabra Dios es uno, y falleció. Ese es el testimonio inspirador de este rabino. Un alumno posterior del rabino Akiva, el rabino Eliezer Ben Shammai, definió la importancia de esta palabra kavod, que es honor, es honrarse el uno al otro, o dignidad, kavod. Enseña la dignidad, él enseña dignidad de un estudiante debe de ser tan preciosa como la tuya propia. La dignidad o el honor de un colega debe ser tan valiosa para ti como la reverencia por tu maestro. Tu reverencia por tu maestro debe ser tan grande como tu reverencia por Dios. Imagina si tenemos esa clase de honor el uno por el otro. Esta lección nos quiere decir que dediquemos a hablar con honor por los otros, dando así honor a la Torah y a Dios. Cuando honramos a otros, ese tipo de amor y honor que literalmente se abre camino a nosotros, estamos honrando a Dios y a la Torah. Eso es increíble. Mateo 10, 31, 32. Así que no temáis de más estima sois vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera pues que confiese delante de los hombres, también yo lo confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Le está diciendo a los discípulos que están listos para tomar posición y no temer. En Mateo 10, 34, 39 dice, el que halle su vida la perderá, es esquivor, mas el que perdiera su vida por causa mía la hallará. Va a encontrar la voluntad de Dios. Entonces, Mateo 10:40 es el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Están viendo cómo se pone junto a sus discípulos al mismo nivel. Cuando uno recibe a los discípulos, es como uno está llevando a Yeshua a su hogar, por eso tienes que ir y a buscarlos, alcanzarlos. Y el que me recibe a mí, recibe y me envió. Y a quien le dé uno de estos pequeños una taza de agua fría en nombre de un discípulo, es cierto, os digo que no significa perder su recompensa, no perderá recompensa. Entonces, nos está diciendo que seamos amables el uno con el otro, es mostrar honor y vas a obtener una recompensa por eso. Es algo hermoso porque les está dando un equilibrio. Vas a ser recompensado, pero tienes que dar tu vida. ¿Está bien? No hay que temer. Ahora, Mateo nos va a llevar por un camino diferente. Mateo 11. Ahora nos movemos de los discípulos y vamos a concentrarnos con Juan que está en la prisión. Mateo 11, 2 a 3. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, envió 12 de sus discípulos diciéndole, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Entonces, ¿Juan creó realmente quién era Yeshua? Miremos. Juan 1, 23 al 29 dijo, y le dijo, está hablando de las palabras de Isaías, pero son las palabras de Juan. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezca el camino del Señor. Y los fariseos que dijo como profeta, y los habían enviado y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y preguntándole le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Él es el que viniendo después de mí, antes de mí, del cual yo soy digno
No soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas acontecieron en Betará, donde al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan que venía él y dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿por qué le preguntó? Podemos aprender de Juan que la persecución y el encarcelamiento pueden afectar su fe, pero estas personas son humanos, de carne y hueso como nosotros. Juan sabía que su cabeza iba a ser quitada. Um, y yo pienso que es una idea fabulosa porque las personas cuando dudan, las palabras de otras personas nos impactan. Vamos a tomar una posición de verdad, vamos a dudar o no, será, maybe no lo es. Entonces tenemos que saber la verdad y enfrentarla. Entonces, cuando hay circunstancias que nos causan duda, no sé, pero la pregunta fue hecha y vale la pena por, ah, analizarla. Entonces, ¿cómo sabemos? Okay, ¿qué hacemos para proteger nuestra fe si alguna vez pasamos por momentos en los que, como el que Juan, el bautizador, está experimentando? Y no es, ok, voy a leer un capítulo de Mateo. Eso es buscando al Señor día y noche, preguntándoles y buscar y escudriñar las escrituras. Daniel, una noche, es un ejemplo para nosotros cómo afrontar estos tiempos difíciles. Daniel 1.8 dice, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de los manjares del rey ni con el vino que bebía. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Antes de que la situación viniera, esto es hoy día nosotros, antes de que lleguemos a estos lugares tan difíciles, debemos poner el propósito en nuestro corazón. ¿Qué significa tener un propósito en nuestro corazón? O sea, Daniel puso en su corazón una obra, digamos. Él cargó su corazón, estableció su corazón, lo puso en concreto, lo pegó con tricks, con pegamento, y se apartó de su propósito, determinó lo que haría antes de que se presentara. No pensó en las palabras, él lo determinó en su corazón, que haría lo que el rey había pedido y ordenó. Le ordenó a su corazón, puso su corazón para no se conmoviera. ¿Y esa es una relación casual? No, no es. Ese es kibor. Ese es kibur, relación kibur. Y luego continúa diciendo, y reprende a una generación y a ciertas um, a quienes le dio una amplia explicación de sus enseñanzas. En Mateo 11, 16 a 18 dice más, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flautas y no bailasteis, os endechamos y no lamentaste, pero porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, aquí un hombre glotón, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, en estos casos que está diciendo, esta es una figura tan extraña. Está diciendo, cuando estás alegre, cuando estás, ¿qué haces? Bailas. Entonces, cuando dolor, cuando algo triste viene, la gente llora. Entonces ellos vieron todo lo que Yeshua hizo, pero no lo proclamaron ser el Mesías. Ellos no
Ellos bien escucharon lo que Yeshua decía, pero no lo proclamaron como Mesías. No reaccionaron a las escrituras y la certeza de que estaban viendo con regocijo por la llegada del Mesías. Estamos regocijándonos en el hecho de que Él viene. Estamos viendo el cumplimiento de las escrituras. Estamos experimentando el gozo que nos causa estar vivos hoy en día para cuando Él llega y establecer su reino en la tierra. Y esa es nuestra lección de hoy. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.